actrices y actores de esta obra de teatro llamada vida. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Tú qué tal? Yo muy bien, cansado de tanto cantar, pero bien. Excelente. Excelente. Pues aquí muy contentas y agradecidas con Gatito Chef, cafetería, a ver cuándo pasan a probar las crepas. Súper recomendadas. Por iniciar el capítulo 7, bloque 7. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y que tiene que ver con los actores, con las actrices, con el teatro y con este mundo fantástico, mágico, que es el arte teatral. El tema de hoy es personajes. ¿Qué es un personaje? ¿Y de qué manera podemos desentrañar, trabajar, conocerlo y apropiarnos para llevarlo a la escena? ¿Sí? Yo soy Mayra Loya. Yo soy Estefanía Velázquez. Y su atención, por favor. Esta es 30ª llamada. ¡Comenzamos! Oye, pues qué chido, o sea, creo que es un tema que ya nos urgía, ya urgía. Era necesario abordarlo. Sí. Sí, como verán por ahí los que vieron el capítulo anterior, el capítulo 6, vimos sobre la ficción, qué era la ficción y de qué manera nosotras como actrices lográbamos pues llevar la escena o lográbamos ficcionar pues a raíz de nuestras propias teatralidades, de nuestras propias vivencias como personas, pero también como seres humanos. Y para entrar un poquito en materia con el tema de qué es un personaje. Un personaje, bueno, la palabra, ¿qué significa? Para empezar. Cha. Viene del latín persona, que tiene que ver con la persona, con el ser humano, pero que también tiene un significado griego que refiere a máscara. Es decir, persona y máscara, porque es claro que no podemos quitarnos la cara que tenemos, la cara de pendejo. ¡Ah! La cara de pendejo que me viste, bebé. No, ¿de qué manera yo puedo quitarme pues esta máscara para ser? ¿Sí? Yo como persona, ¿cómo me cambio esta máscara sin literalmente cambiarme de cuerpo, ¿verdad? Y subirme a la escena para contar una historia. Una pregunta, una interrogante, la cual se empieza a desentrañar, es la acción, creo yo, la acción dramática que vas a ver en escena y que nos va a llevar un mensaje a nosotros espectadores. Para mí, un personaje es una persona que se dispone a contarnos una verdad, una mentira que en escena se convierte en verdad. Un personaje para mí es cuerpo, carne, hueso, voz, estímulos, energía que transita, pero también todo un ritual por ahí, como vimos en capítulos anteriores que hablábamos también del ritual. ¿Qué relación tiene con el teatro? Y ahora, ¿qué relación tiene el ritual con la ficción, pero también con el personaje? Entonces, un personaje, sabemos que también son los parlamentos que llevamos a escena de un texto, de un guión, de una historia, de un cuento, etc. Entonces, un personaje para mí es una esponjita que va a absorber la poca o mucha información que se nos dé o que se nos revele en un texto. Por ejemplo, hay personajes que solamente te dan una breve sinopsis de lo que es, pero realmente el personaje creo yo que es lo que no sabemos qué es y que pudiera llegar a ser capaz. No sé tú, Fanny, ¿qué piensas al respecto?
Pues ahí nada más como agregar un poquito, ¿no? O sea, que creo que el personaje en escena, pues sí es como este vehículo a través del cual nos estamos nosotros como espectadores recibiendo información. Claro, a ver, en un montaje escénico pues podemos recibir información de un montón de lados, ¿no? De la escenografía, de la utilería, de la ambientación, de la música, de la iluminación y también de los personajes, ¿no? Claro. O sea, también como que todo es un complemento que nos está como brindando o arrojando información constantemente, pero en especial creo que la magia que tienen los personajes es que justo podemos reflejarnos, ¿no? Es lo que permite que tú como espectador puedas reflejarte con lo que está pasando, con lo que está viviendo, con lo que está sintiendo, con lo que está experimentando, porque ahí está nuestro espejo, ¿no? Ahí está como este espejito que decimos, mira, así yo de tonota me vi, así yo de lista me vi, así yo de enamorada me vi, o sea, es como este medio, este vehículo por el cual podemos reflejarnos nosotros como personas. Claro, y solo para agregar un poquito con lo que mencionas, que estoy totalmente de acuerdo, Fanny, el personaje es, además de lo que no se dice y de lo poco que se dice en escena, es el mensaje, ¿sabes? Es la paquetería del mensaje que se lleva a salvo con cierto objetivo, es decir, ¡Copito! se comió un pedazo de plata, Fanny. Pásamelo. Es que hoy tenemos un invitado especial, se llama Copito. Sí, entonces el personaje pues es el mensaje que se tiene que llevar a salvo por el actor, ¿sabes? La gran chambota, la gran responsabilidad que tiene el actor de llevar ese mensaje a salvo para los espectadores. Solamente pues quería agregar esta parte y que dentro de los personajes pues reconocer qué tipos de personajes hay. Ya ves que de pronto se habla como de el típico personaje que, o prototipo, o el arquetipo, y esto depende de la complejidad, pues, de cada personaje. Ajá. Sí, y también tiene mucho que ver con el género, o sea, con los géneros dramáticos, ¿no? Hay muchos clasificadores dentro de toda esta estructura de un personaje, es decir, no es algo que pertenezca solamente a una categoría, pero sí hay como una forma de darle como un cierto orden y de a partir de ahí, pues tú que los puedas identificar, ¿no? Por ejemplo, un clasificador que hay para los personajes, pues sería el personaje principal, el personaje secundario y el personaje terciario. El personaje principal, pues es justo como su nombre lo menciona, es este personaje que va a estar en la mayoría o en el transcurso de gran parte de la historia, es el personaje que va a sufrir un cambio, que va a experimentar un cambio o que va a aportar algo para un cambio, o sea, al que le ocurren las cosas o las cosas más importantes o la historia se va a centrar en este personaje. El personaje secundario es este personaje que va a acompañar al personaje principal, es decir, que va a formar parte de la historia, pero como un acompañante. Claro. Y el personaje terciario, pues es este personaje que va apareciendo en distintos momentos de la historia, pero que no va a tener como un desarrollo dentro de la trama como tal. Claro. Es decir, todos los personajes, cuando estamos hablando en términos teatrales o en términos de ficción, todo personaje que sea principal o que forme parte como de esta rama de personajes protagónicos, pues tiene que tener un antes y un después. Tiene que empezar de una forma y tiene que ir como esta metamorfosis a transformarse en algo más, ¿no? Sí. Y generalmente con los personajes terciarios no ocurre mucho, sino que más bien también son como parte de la historia, pero no vemos un desarrollo dentro de la trama como tal. Y luego también los podemos categorizar por el rol que tienen dentro de la historia, por su caracterización, es decir, qué caracteres tiene, qué cosas lo definen, por la evolución justo que tienen dentro de la trama y por la imagen. Es decir, en este sentido de la imagen, pues ahí entrarían los personajes arquetipo y los personajes que son como estereotipo. Que a ver, suenan como muy similares y podríamos creer que es básicamente lo mismo, pero sí tienen como sus similitudes y sus diferencias. Por ejemplo, los personajes arquetipo son estos personajes que visualmente tú los ves y dices, ay, este es el galán.
este es el papucho de la historia, o Ajá. este es el villano, este Claro. es el héroe, Claro. este es la víctima, este es el mago, o sea, son como esos personajes que visualmente tienen como una característica muy clara que podemos definir. Sí, que además visualmente te dan ya como una línea hacia dónde va o conoces, es como la probadita de lo que puedes conocer de un personaje, pero que además también pues tienen ya una tarea más definida, es decir, si te dicen que es el personaje de, no sé, el policía, por ejemplo, pues tú ya sabes que es un policía, a qué se dedica, por lo regular hay como un conocimiento implícito sin la necesidad de yo tengo que ir a investigar qué personaje puede ser, aunque como uno como actor pues quiera meterle ahí de su trabajo, de su cosecha para la representación de tal personaje, pero que no es menos importante. O sea, tanto el tipo de personaje, arquetipo, prototipo, ajá, no, ninguno es que sea menos importante. Tuvimos un maestro que yo lo recuerdo mucho, porque él nos mencionaba que no había un personaje chiquito o menos, sino Ningún que personaje había, es pequeño. ajá, que había actores chiquitos. Traca de actor. Y no personajes, porque tampoco el protagonista, que es una palabra del protagónico, el principal, que tampoco quiere decir que sea el primero o el más importante, sino pues es el primer personaje que realiza la acción dramática en escena, es el que tiene que arrancar de alguna manera. Uh-huh. Entonces, tampoco significa que sea un personaje menos importante que el secundario, que el terciario o que los extras. De alguna manera, todos tienen una tarea y pues sí, una tarea escénica que realizar para contar la historia. Y que dentro de ese universo son importantes, por algo están ahí. Pero qué difícil, May, porque, o sea, a pesar de que sí fue algo que vimos en la carrera de que ningún personaje es pequeño, claro, es difícil, o sea, ya pensándolo como en términos de actriz, sí entra un poquito el tema del ego, la verdad. O sea, sincerándome contigo, sí, a mí sí me ha pasado que luego como que viene el día del reparto, dices tú, el día del reparto. Y entonces es difícil, o sea, realmente sí hay como una onda así de, ay, es que ¿por qué me dejaste este personaje? Claro. O sea, ¿por qué? Y es difícil en esos términos, pues del ego de actriz, del ego de la chamba, de qué van a decir, de por qué este personaje, a mí me gustaba más el otro, pero creo que ahí entra como este reto, ¿no? Este reto como actrices de decir, bueno, va, me la rifo. O sea, sé que me tocó un personaje que tiene 2 segundos en escena o 1 minuto puesto. Claro. Con tu 1 minuto en escena de una obra que dura 1 hora, pero pues yo como actriz voy a hacer que ese minuto en escena lo voy a hacer bien, o sea, voy a sacar la chamba, voy a rifármela, pues, ¿no? O sea, por mí, por el trabajo de mis compañeros, claro, porque sé que es un trabajo en equipo y sé que dentro de este universo de ficción, mi personaje tiene que decir algo, sea trascendente en su momento o no, pero algo va a pasar, ¿no? Y ese es como el clic que todos, creo, como actores necesitamos también a veces entender. Claro. En mi experiencia, Fanny, siempre ha sido situarme. O sea, a mí me ha funcionado saber dónde estoy parada. Es decir, yo como actriz, primero me sitúo. Los personajes, el texto es este, los personajes son tales. Y ser honesta no te quita y ni vas a ser mejor o peor actriz, sino a ver en qué tipo entro yo, yo como persona, yo como Mayra, qué tipo de personajes son, ¿no? Y es ahí donde yo creo que se puede dar un reparto honesto y civilizado porque dices, bueno, yo soy Mayra, si hay un personaje que requiere de mayor edad, pues ser honesto y decir no doy el ancho por mi aspecto físico, o si es un personaje que requiere con menor edad, por igual, ¿sabes? O si es un personaje que está muy distanciado de lo que yo soy como persona, pero también como actriz, pues también reconocer
Y muchas veces en los repartos no es que te den un personaje con 2, 3 parlamentos para joderte, pues muchas veces se acomodan de acuerdo a, pues, al elenco que se tenga en ese momento. Sí, también pues a la percepción que tenga El el director, que también director es en importante. escena, ¿no? O sea, Uh-huh. es como esta parte. Y pues también justo como lo que habíamos mencionado, creo, el episodio pasado, ¿no? O sea, tú como actriz, ¿qué tanto quieres ser versátil en escena? O sea, Claro. y también depende de cada quien, ¿no? Y cada proceso es válido. O sea, yo como actriz puedo decir, ¿sabes qué? Yo en este momento de mi vida profesional no quiero ser versátil, yo quiero trabajar este tipo de personajes, me quiero ir por esta línea porque son los personajes que ahorita me están funcionando Claro. y es para lo que quiero, lo que puedo dar. O decir, bueno, yo como actriz quiero probarme dentro, claro, de mis posibilidades, tanto rasgos físicos como herramientas escénicas, pues ver qué tanto quiero ser versátil, qué tanto quiero probar distintos tipos de personajes, quiero trabajar comedia, quiero trabajar drama, quiero trabajar dentro de qué áreas o dentro de qué géneros quiero desarrollarme, ¿no? O sea, creo que también depende mucho, pues, de ti como actriz. Claro, y también trabajar todas las posibilidades que tengas tú como persona, actor o actriz, porque muchas veces hay personajes que demandan una cantidad de esfuerzo superior a físico, estado físico, pero también a un estado emocional. Y muchas veces, pues no somos honestos con nosotros mismos en decir, a ver, yo puedo dar el ancho o yo me preparo porque también es importante uno como actor estarse preparando constantemente, porque el trabajo físico es una parte, pero no es el todo. El trabajo de la voz, el trabajo emocional, también estar preparado para las emociones fuertes, Sí. eso implica una responsabilidad. Tú como actriz, como actor, de tu parte, porque esta es nuestra chamba, este es nuestro instrumento de trabajo, y si no lo fortalecemos, y si no lo trabajamos, y queremos a X personaje nada más porque sí, nada más porque yo pienso que puedo, pues también está muy cabrón, ¿no? El trabajo se supone, y yo tengo la idea de que con cada personaje, con cada interpretación, pues vas nutriendo, pero también vas reconociéndote tú con tus propias emociones, porque no es como que te vayan a entrar nuevas emociones a tu cuerpo o a tu espíritu, ya están, solamente hay que buscarlas, hay que identificarlas y hay que saber trabajar con ellas. Sí, y también siento que ahí entra la importancia de conocernos a nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Creo que eso es algo que también siempre estuvo muy presente y que hasta la fecha de hoy lo llevo, es, pues, ¿qué tanto me conozco? A ver, Fanny, ¿cuáles son mis traumas? ¿Cuáles son mis filias? ¿Cuáles son mis fobias? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué emociones reconozco del personaje? ¿En qué situaciones me veo vulnerada igual que el personaje? Pero también creo que es importante reconocerlo para partir de ahí y decir, bueno, esta es la experiencia del personaje, el personaje pertenece al mundo de la ficción, yo soy actriz, yo soy una persona, yo pertenezco a este mundo real, a este mundo tangible, entonces, ¿cómo puedo identificar y decir, bueno, estas son mis similitudes con el personaje, esto es lo que le voy a prestar de mí y cómo lo voy a ir nutriendo, ¿no? Pero sí, creo que sí es una doble chamba, como dices, o sea, no es solamente la parte física, también es la parte emocional y la parte mental, o sea, ¿qué tanta salud emocional y mental tenemos nosotros como actrices, como actores, como gente de teatro? Sí, sobre todo como personas. Y qué tan responsables, miran, como aquí este humanito, Este gatito. este gatito chef, aquí va a dormirse un ratito. O sea, como tomando un poco el tema del personaje que decíamos, ¿no? Que decías el policía. Pues es que ahí también entran otros dos elementos importantes, que es la caracterización del personaje y la evolución. O sea, pensémoslo en términos de escritura. Ok. Yo estoy escribiendo un personaje, ¿no? Y tengo el arquetipo del personaje policía. Bueno, entonces ahora yo decido qué tan complejo quiero que sea ese personaje o lo quiero dejar como un personaje secundario, ¿no? Entonces digo, no, ¿sabes qué? Yo quiero que el policía sea el protagonista. Ah, entonces toca chambearle. Claro. Entonces vamos a complejizar a nuestro personaje. Vamos a hacer que nuestro personaje no sea un personaje plano,
Los personajes planos son estos personajes que durante toda la línea de tiempo de la ficción no cambian, o sea, que se mantienen como en la misma línea y están bien con eso. Y no hay problema, o sea, no vamos a ver un cambio en su manera de ser, no vamos a ver un cambio en su manera de pensar, sino que siempre se va a mantener Ahí. plano, ¿no? Pero luego yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero que a mi personaje policía le ocurran cosas, que de verdad se cuestione cosas, que de verdad le pasen cosas. Entonces vamos a meterle como un poquito de trauma al personaje. Que de verdad sea consciente que de verdad y que sea no consciente. quiere robar. Y ahí ya podríamos decir que es un personaje pues con más estructura, un personaje redondo, por decirlo de alguna forma, un personaje completo, un personaje que va a tener emociones, situaciones, que le van a pasar cosas, que va a empezar a lo mejor acá en este punto A, Claro. pero que durante toda la obra puede estar acá en un clímax y luego va a bajar y luego va a tocar más fondo. Es como que todo el tiempo está cambiando mi personaje y va a llegar al punto B, que es como el final de la obra, distinto, con un aprendizaje, ¿no? Con una catarsis. Ajá, y eso es la forma en la que se van relacionando los personajes, ¿no? Sí, de pronto uno cuando va a ver una historia o una obra de teatro, 2 horas que dure la historia, sí vamos a entender el crecimiento de un personaje porque inician en un punto y cuando se suben todos a escena y uno ve a todos los personajes, uno no los conoce realmente. Los personajes no se conocen, ¿no? Hasta que empiezan a accionar, empiezan a tomar decisiones y la vida les empieza a llevar a caminos insospechados. El último punto, y tú como espectador identificas que ese personaje, mira, antes pasó por una laguna enorme de emociones y situaciones y quizá tuvo alguna catarsis o quizás le pasaron cosas muy cabronas donde tuvo un cambio o tomó decisiones que lo llevaron a aciertos o quizás no, pero avanzó y se movió del lugar en donde estaba y es ahí donde hay una complejidad en su ser como personaje, pero también que los convierte uno como espectador, como persona, porque estás viendo una historia pues real, ficticia, pero a su vez real. Sí, yo tengo una pregunta para ti, Mai. ¿Qué personaje ha sido entrañable para ti? Tanto que tú lo hayas visto como espectadora, como tú como actriz que te haya tocado interpretarlo. A ver, un personaje entrañable. Es que hay muchos. O sea, yo siento que me puedo identificar con muchos personajes a la vez. Y no es que diga yo, este personaje es mejor que este o este otro es mejor. Cada uno tiene una tarea diferente y hay que reconocer la naturaleza de cada personaje. Sí, Joaquin Phoenix. Él es un personaje una persona, un actor que yo le reconozco mucho su trabajo. Yo no lo conozco como persona, no sé qué onda, pero yo le sigo su trayectoria profesional y la verdad me ha gustado su trabajo porque pues tiene diferentes matices. Es un actor que se ha permitido pues matizar con todos los personajes que ha tenido y llevarlos a extremos de distinta manera y eso pues no quien sea lo logra, por un lado. Mientras que por otro, yo reconozco mucho este personaje y a mí me queda muy grabado porque recuerdo cuando vi su película, el estreno, fue un personaje que me conmovió mucho, que me sacudió los huesos, pero que además logré empatizar. Uno suele pensar que los villanos pues, son malos y ya, y ahí. Pero realmente todos estos personajes son tan complejos y tan profundos y hay un porqué de las cosas. Entonces, cuando este personaje estuvo una catarsis, a mí me encanta así a montones la escena de este personaje en la película cuando se encuentra en el metro con estos personas que logran golpearlo y que después hay una venganza detrás y él vuelve y una vez que asesina por primera vez y regresa a su lugar seguro, ¿no? El seno, pues la casa donde uno se cobija, la caverna, como lo habíamos mencionado en capítulos pasados,
y tuvo su catarsis ahí, que se dio cuenta y se vio reflejado, pero además fue ahí donde él da este salto mental, psicológico, donde es ahí y se reconoce que ya no es el de antes, que ahora es una persona diferente y que ha cometido una cosa, pero no se arrepiente. Hacer comedia es una de las cosas más difíciles como actor, es un reto actoral muy cabrón, porque uno puede caer al cliché fácilmente de hacer como que, ¿no? Yo, Mayra, creo que hacer comedia es volver a tus inicios, volver de cuando fuiste niño y volver a regresar al juego. Es volverte a llenar como de toda esta vivencia de la imaginación, de la ficción y sobre todo de ser honesto y de entrar con toda esa honestidad. Yo hice un personaje hace mucho tiempo de una obra de teatro que se llama Las tremendas aventuras de la capitana Gazpacho. Y es una obra bellísima. O sea, está tan bien escrita y los personajes son chulísimos y son personajes muy complejos y que tienen un contexto histórico, que tienen una vivencia, pero que también habla de política, habla del amor, habla de los apegos, pero también habla de violencia. O sea, es una obra tan compleja. Creo que es un autor, Gerardo Mancebo del Castillo, me parece. Entonces, a mí me tocó hacer el personaje de Honorosa. Yo era un personaje que a mí me ayudó ir adentrándome, ir conociéndolo con cada parlamento que yo leía, pero sobre todo me ayudaban las pasadas. Es decir, un buen director de actores, no de escena, que son dos cosas muy diferentes. Dirigir para la escena solamente o dirigir a ti como actor y llevarte de la mano. A mí me ayudó bastante las pasadas, la dirección de actores, pero también de los parlamentos, pero también el pasar y el probar y el descubrir una emoción nueva o una acción distinta cada que repasábamos la escena. Eso me ayudó mucho. Entonces yo me topé con que era muy difícil porque ¿quién no ha caído en el cliché de, ay, hago como que sí? Pero pueden engañar al director, al compañero, al espectador, pero miren, uno mismo no se puede engañar y uno sabe cuando realmente se estás haciendo las cosas con esa responsabilidad y con ese profesionalismo como actores, porque somos personas, además de actores somos personas y también cometemos errores y no somos perfectos, ni estamos cerca de serlo, pero sí tenemos la capacidad de decir, a ver, ¿sí lo hice bien? No. Y mi compromiso es, pues, tratar de. Sí, yo también creo que la comedia es algo muy difícil de hacer. Yo le tengo mucho respeto a la comedia. En primera, porque creo que la comedia me ha salvado. Sí, o sea, creo que la comedia me ha salvado en muchos sentidos de mi vida. Y en segunda, porque creo que yo le tengo un profundo respeto a las personas que se dedican a la comedia, ya sea stand-up, sea en teatro, sea en televisión. Creo que es un trabajo difícil, justo por esto, ¿no? Porque fácilmente podemos caer en el, ay, pues como que me hago el tontito, como que me hago el graciosito, como que... Y no, o sea, creo que justo la comedia es un acto liberador. Creo que incluso es un acto de resiliencia y que creo que también es como una forma de reírnos de nuestras propias tragedias. De nuestras desgracias. De nuestras desgracias, ¿no? Las desgracias humanas. Y justo, ¿no? Esto que dices, o sea, yo puedo engañar a medio mundo, puedo engañar al director, puedo engañar a mis compañeros, pero no te engañas a ti mismo. Claro. Y siento que eso es como o sea, como que te pones a pensar y dices, ¿neta quiero cargar con eso? O sea, ¿neta quiero cargar como que hago? El tipo de ojo televisivo, de comedia, de ay, o sea, como que todos sí tenemos muy impregnado, pero también es nuestra chamba, pues,
desaprender lo que pues, se aprendió de alguna manera mal. Sí, sí, es que el público no es tonto, pero más bien pasa eso, que el público luego, o sea, pues, ¿qué es lo que consumimos, no? O sea, Ujú. ¿cuál es el cine que se consume en mi país? Yo creo que los personajes Fanny, además del texto, además de la dramaturgia, son el pretexto perfecto para cuestionarnos como humanos nuestra propia existencia de la vida. Sí, son un vehículo muy poderoso y también hay que tenerles respeto, creo yo. O sea, al final de cuentas son como ese medio que estamos utilizando para poder decir algo. Y yo también creo que, o sea, yo me he encontrado o me he cachado conmovida no solo por los personajes, o sea, me he cachado conmovida hasta por la escenografía. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí Sí. luego me pasa no sé, en obras de teatro que veo algo, algún elemento de la escenografía que me remite a algo de mi pasado, a un momento, una situación, una persona incluso, ¿no? Y que luego como que lo vas complementando, ¿no? Con los personajes. Pero sí, creo que los personajes son un arma muy poderosa y que hay que tenerles mucho respeto. Y amor. Por ejemplo, hay un personaje al que yo le tengo mucho cariño, o sea, y que como que siempre lo uso de referente. Es un personaje que sale en una película que se llama 100 metros. Ok. Y este personaje no es el protagónico, de hecho sería un personaje secundario, Ok. o sea, va acompañando al protagonista, pero es muy bonito porque tiene una evolución también, o sea, siento que el notar eso en un personaje que no es principal o que se vea reflejado en una película o en una obra de teatro o en una historia es maravilloso. O sea, este personaje, cuando inicia la película, es un personaje que está en depresión, o sea, está atravesando un cuadro muy fuerte de depresión Ok. y conforme avanza la película, el personaje principal va y lo busca para que lo ayude. Entonces, el personaje se llama Manolo. Entonces, Manolo era ciclista, fue muchos años ciclista. Entonces, después, pues, la vida pasó, las situaciones pasaron y él deja como de lado el ciclismo y entonces lo vemos en un punto de su vida donde ya es una persona grande y está en depresión. Entonces, que llegue otro y te diga, ayúdame a tener fuerza física, pues para él fue como, no, no te voy a ayudar, no me puedo ayudar ni a mí mismo, te voy a andar ayudando a ti, ¿no? Entonces es como la primera imagen que hay del personaje y que conforme avanza la historia, empieza a ayudar al protagonista a No lograr sus manches. objetivos y es conforme avanza la historia, porque luego también hay un momento donde el protagonista cae en depresión y ya no quiere volver a hacer ejercicio ni nada, y entonces Manolo va y está y lo intenta y está con él y entonces es bien bonito porque cuando termina la película ambos personajes logran una evolución muy significativa, tanto el principal como en este caso Ok. Manolo, ¿no? Pero el personaje de Manolo en particular me gustó mucho porque creo que justo tiene mucho que ver con qué es el éxito. O sea, como Claro. que este personaje nos enseña, o bueno, a mí pues esa parte, ¿no? De pues realmente qué es el éxito, es tener una casa llena de premios, tener una casa llena de reconocimientos, o es el saber y decir, bueno, a pesar de que los años han pasado, hay ciertas cosas que me mantienen con vida o que me mantienen animoso o que me mantienen con espíritu, como una persona espiritual, una persona completa. Entonces creo que en ese sentido es un personaje hermoso. Hermoso. Yo lo quiero mucho. Sí, que sí se destaca su crecimiento dentro de Ujú. la misma historia y pues sí tiene esta catarsis al final. Qué chido. Y qué chido que actores hagan este tipo de chamba, o sea, que sí se llegue a reflejar porque eh, pues muchas veces es como, oh, solamente se tiene que reflejar la chamba de los protagonistas, del villano. Déjenlos que ellos brillen. El Ajá. típico, ¿no? Que ellos brillen. Y no, o sea, cada personaje tiene su propio rol, su propio destino, o que se van jugando su destino conforme va pasando, pues, la historia. Eso es muy, muy cabrón.
Sí, y siento que eso es también lo maravilloso, ¿no? Que actualmente siento que en el mundo de la ficción pasa esto, que le damos ese valor a todos los personajes, no solo al principal, y que por eso existen las secuelas y existen los universos alternos. Y entonces está bien chido porque si ves una película y de esa película sacan a un personaje que no es el principal, pero le arman su propia historia, está Claro. bien chido, porque es entrar justo en el mundo de los universos, o sea, hay una infinidad de universos dentro de la ficción que tú puedes ir descubriendo y a la vez construyendo. Entonces está muy bonito. Vivan los personajes. Vivan los personajes que nos dieron patria. ¿Qué? ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva! Pero sin sus dos viejas en la orilla, hijo de tu puta madre. Ok, vamos a pasar a una bonita sección que se llama Recomendación es. Y en esta ocasión vamos a recomendar. Es una serie que se estrenó en el año 2018 en la plataforma Netflix, por ahí sí la pueden ver. Es una súper recomendación, se llama El Método Kominsky y trata de... La recomendación de esta semana es una serie que se estrenó en el año 2018 en la plataforma Netflix. Por ahí sí tienen la oportunidad de verla y nos pueden compartir qué tal para los que no la han visto y para los que ya la vieron, pues por ahí también nos pueden compartir. Se llama El Método Kominsky. Es un maestro de teatro y también pues es un actor, ¿no? De teatro que justo en la serie lo que podemos ver es cómo es su día a día y cómo dentro del día a día tiene que enfrentarse como a este nuevo estilo de vida, a afrontar pérdidas de él mismo y tanto de su entorno y a aprender a relacionarse de una manera distinta. Sí, que además también se enfrenta a situaciones de salud muy severas y también a situaciones económicas y situaciones que tienen que ver con la fama, con el éxito en la vida. ¿Qué es el éxito para él en esa historia? ¿O qué es la fama y de qué manera lo lleva a cabo en su vida, pues personal, ¿no? Porque también es una persona humana que tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Y bueno, pues por ahí si pueden verla, nos comparten, estaríamos muy agradecidos. Agradezco a Gatito Chef, a Fanny por compartir el episodio del día de hoy. Ya ha terminado, pero la vida sigue allá afuera, chicos. Si les gustó este videíto, recuerden darle like, compartir, suscribirse, compártanselo a su novia, a su novio, a su crush, a todo el mundo, los TQM. Los TQM. Esto fue 30 llamadas.